Entonces, buenos días a todos. Me alegra mucho estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Darío Reyes, soy líder de investigación en experiencia de usuario en Pragma. Me acompaña María Teresa González, quien también va a compartir junto conmigo la ponencia, que hace parte del equipo de investigación. Nuestra ponencia se llama Investigación Ágil, tensiones y estrategias de articulación entre UX Research y las metodologías ágiles. Listo. Entonces, como punto de partida para esta ponencia, nosotros queríamos tratar una pequeña provocación y es este tema del encuentro de dos mundos. ¿Por qué nosotros traemos esto aquí a colación y nos parece importante para comenzar nuestra discusión alrededor de la investigación en experiencia de usuario y los métodos ágiles? Porque resulta que pues, los roles de investigación en experiencia de usuario generalmente son ocupados por personas que vienen de áreas diferentes, si se quiere, a las tradicionales del desarrollo de software. Particularmente estamos hablando que en su mayoría tenemos psicólogos, antropólogos, sociólogos e incluso en menor medida diseñadores. Y esto tiene un impacto importante versus el resto, si se quiere, de los roles técnicos que hacen parte de los equipos de desarrollo de software, que son en su mayoría ocupados por ingenieros, desarrolladores, PO, que vienen de otras áreas con formas de ser, con lógicas, incluso con trayectorias muy diferentes. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de investigación ágil, justamente tenemos que hacer ese esfuerzo de cómo podemos dialogar a estos dos mundos, entendiendo incluso que si ustedes se ponen a pensar la trayectoria histórica que tiene las ciencias de la computación y todo el tema del desarrollo de software utilizando metodologías ágiles, estamos hablando de muchas décadas atrás, es decir, casi que las críticas a los modelos de cascada surgen a finales de los 70, 80. Hay un artículo emblemático de Takeuchi Nonaka que es a mediados de los 80, es decir, el manifiesto ágil ya tiene prácticamente más de 2 décadas, mientras que desde el lado de la investigación, el ingreso a la industria del desarrollo de software es mucho más novedoso. Y eso implica que en el momento en el cual fueron desarrollados o pensados inicialmente, es decir, el surgimiento de los modelos ágiles, no estaban contemplados estos roles. Es más, ni siquiera UX Research, sino incluso otros como el UX o el UI, es algo que en el momento del surgimiento de estos marcos de trabajo no era algo, si se quiere, prioritario. Fue una necesidad emergente, fue algo que se ha venido construyendo y en el caso incluso de UX Research, yo me atrevería a decir que es un cargo extremadamente nuevo, y en particular en la industria latinoamericana casi que se consolida con la pandemia. Previo a la pandemia eran muy escasos las oportunidades que tú veías de UX Research. Traemos todo esto aquí porque justamente ese es el desafío que nosotros queremos trabajar en esta ponencia. ¿Cómo ponemos a dialogar esta historia de la investigación muy marcada desde las ciencias sociales con esta historia del agilismo muy marcada desde las diferentes disciplinas que aportan al desarrollo de software? Básicamente lo que nosotros vamos a ver se nutre o digamos que se alimenta de diferentes fuentes de información. En los últimos 3 meses hemos venido haciendo entrevistas con expertos y cuando hablo con expertos son realmente personas que tienen una trayectoria larga. Todas estas personas tenían más de 7 años de experiencia y en este momento se encuentran en cargos de liderazgo. Tuvimos la oportunidad de hablar con personas de diferentes países porque queríamos entender cómo se movía el tema del agilismo y de la investigación en experiencia de usuario en Latinoamérica. Hablamos con 2 personas de Chile, con una persona de Perú, con una persona que vive en Brasil, con una persona que vive en Estados Unidos y con una persona que vive en México. Adicionalmente, desde nuestro trabajo en Pragma, capitalizamos y, digamos, si se quiere, documentamos lo que ha sido nuestra experiencia trabajando con 4 casos en particular, en los cuales el rol de investigación ha tenido un papel protagónico y un papel a lo largo del tiempo. Es decir, estamos hablando de proyectos con más de 5 meses de duración. Un proyecto de ellos es un e-commerce en Colombia, otro una fintech en Guatemala, otro una cooperativa que es interesante porque viene más desde el tema de la economía solidaria en Costa Rica y por último un banco en República Dominicana. Adicionalmente hicimos una revisión rápida de literatura, porque pues obviamente tampoco se trata de inventarnos la rueda. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes es que realmente sí identificamos unos vacíos, específicamente tratando el tema de cómo UX Research puede convivir con todos estos marcos de trabajo ágiles en la industria de desarrollo de software. Entonces, esta es la base con la cual nosotros vamos a compartir. Todo está
si bien hay una reflexión detrás, todo está aterrizado a la práctica y pues nuestro objetivo es por una parte, empezar esta ponencia discutiendo con ustedes esas tensiones fundamentales en ese diálogo entre los dos mundos y la segunda parte es, bueno, ya mapeamos esas tensiones, cuáles son aquellas buenas prácticas, esas estrategias que desde la evidencia nosotros recomendamos para que ese diálogo entre los dos mundos se pueda dar de la mejor manera. Entonces, para comenzar aquí la discusión, queremos traer una palabra que es fundamental para entender nuestra propuesta y es la palabra tensión. Tensión nos referimos a un estado de un cuerpo que está sometido a fuerzas opuestas. Y es muy interesante esta palabra porque cuando nosotros hablamos de ese diálogo entre estos dos mundos, no estamos hablando de un problema, porque un problema mal que bien puede ser solucionado. Tampoco estamos hablando de una barrera, porque mal que bien una barrera puede ser superada o puede ser esquivada. Estamos hablando de una tensión. Y estamos hablando de una tensión porque es algo permanente, es algo con lo cual tú convives. Y lo que tú terminas haciendo es que en algunas ocasiones jalas y lo pones bajo presión, pero en algunas ocasiones aflojas, digamos, y logras que en cierta medida esa tensión tan fuerte se pierda. Pero la tensión es algo que siempre está ahí permanente y nosotros tenemos que aprender a jugar en qué momento tensionamos y en qué momento soltamos. Porque si de repente tensionamos mucho, pues terminamos reventando la cuerda, la cadena, pero si al mismo tiempo soltamos mucho, la cuerda o la cadena pierde toda su gracia. Es decir, si tú quieres amarrar algo y esa cuerda no tiene ninguna tensión, pues las cosas se te van a caer al vacío. Entonces, cuando nosotros hablamos de este diálogo entre los dos mundos, realmente nos movemos en el mundo de las tensiones. Y el rol que tenemos nosotros como profesionales de nuestra parte en UX Research y probablemente muchos de ustedes que son Agile Coach o son PO o trabajan directamente en desarrollo, es cómo conseguimos maniobrar estas tensiones. Entonces le doy paso a María Teresa para que nos dé esas 5 tensiones que nosotros identificamos y pasaremos luego a las estrategias para convivir con ellas. Hola a todas y todos. Básicamente las cinco tensiones principales de las que vamos a estar hablando y que vamos a intentar resolver, si esa es la palabra, en esta charla es, pues, una primera como el tema de la participación puntual, encontrada o en tensión con la colaboración continua, específicamente pues del rol. Encontramos, les voy a hablar un poco de cada una, pero luego las voy a profundizar. Esta es un poco que encontramos que el rol muchas veces se contrata solo en puntos muy específicos de los proyectos. Y bueno, esa es una tensión que tenemos de cara a también como la contratación del rol actualmente. Una segunda tensión es como este encuentro o desencuentro que hay entre la rigurosidad de la investigación. Como les decía Dari, pues muchos de los investigadores de experiencia de usuario venimos del marco de las ciencias sociales, donde tenemos unos elefantes de investigación, por así decirlos, y en las metodologías ágiles un poco lo que se busca es como esa flexibilidad y rapidez en los procesos, ¿no? Una tercera tensión es el tema de la integración y sincronía del rol versus la lógica propia del rol, en la que pues maneja su lenguaje, tiene unos conceptos que a veces es difícil traducir, y siempre estamos como en esa búsqueda de cómo tender el puente para que uno podamos comunicar lo que hemos encontrado, pero también podamos entender eso que nos están diciendo del otro lado los líderes técnicos, por ejemplo. Una cuarta tensión es el tema de pues, los usuarios versus el negocio. Creo que esta es una tensión a la que no solo los investigadores nos enfrentamos, sino también, por ejemplo, los diseñadores muchas veces, y es, pues, ¿qué pasa? Que el negocio se fija mucho como en las métricas económicas, en los números, y la investigación con los usuarios, pues a veces está más desde el lado de lo cualitativo, ¿no? Y es difícil como entrar a mirar qué es lo que se debe o cómo se debe priorizar algunas cosas, cuando tenemos como ese encuentro entre lo cual y lo cuanti en algunos casos. Y finalmente la documentación versus el software funcionando, pues las metodologías ágiles y el desarrollo en el marco del agilismo muchas veces está como sobre empezar a poner a funcionar las cosas, y muchas veces es más como el foco en las construcciones más shiny o más lindas o más rápidas o más fáciles, y en la documentación lo que encontramos muchas veces es que hay procesos que se pueden empezar desde antes y que no son los más fáciles de realizar.
Eso pues como en resumen de las 5 tensiones. Nuestra primera tensión, como les contaba, tiene que ver con la participación puntual o la colaboración continua, y esto está relacionado con 4 puntos principales: los costos del rol, los costos del reclutamiento de personas, que el valor que tenemos en la investigación o que se puede reflejar sobre la investigación pues no es inmediato, sino que está a largo plazo y está sobre la estrategia. Y específicamente el último pues tiene que ver con esto, que es el valor continuo de la estrategia. Entonces, pasa mucho que la investigación y la contratación del rol son muy costosos y son percibidos como una carga a los proyectos en general, y son difíciles de entender y de valorar, pues dado que muchas veces la contratación del rol es ese 100% concebido como voy a tener una persona haciendo investigación todo el tiempo, pero esa investigación pues no me va a aportar, digamos, un valor muy alto, sino más bien tengo, no sé, una sola persona, un diseñador, que me va a hacer la investigación, el diseño de las comunicaciones y el diseño también de la interfaz, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo debatiéndonos en cómo convertir nuestra tarea en unas métricas que sean, que hagan evidente el retorno a la inversión, ¿no? En unas aportes que realmente, pues, entreguen ese valor y entreguen ese valor percibido de cara al negocio y de cara al resto del equipo. Una segunda tensión, la que les contaba sobre la rigurosidad de la investigación, pues tiene que ver también con los tiempos de reclutamiento, tiempos de diseño de herramientas, tiempos de análisis y de creación de los modelos de análisis, y finalmente pues ese encuentro que tiene con los modelos de trabajo ágiles en los que todo el tiempo tenemos que ir como a toda y a toda y a toda, y muchas veces pasa que uniéndolo la tensión anterior, pues al rol lo contratan en un punto muy específico y entra como sin saber muy bien en dónde se está moviendo, cuáles son los usuarios, cuáles son las necesidades, y entonces empieza a pasar que la rigurosidad empieza a perder como, o empieza como a perderse un poco, sí, en el proceso, porque toca moverse demasiado rápido y toca casi que estar un paso antes, cuando lo que pasa muchas veces es que estamos un paso después, ¿no? Porque entramos en un momento lejano, en un momento ya como de testeo del prototipo, en donde ya pasaron un montón de cosas y se tuvieron, pues hubo un montón de charlas antes de lo que nosotros llegamos a hacer. Entonces, pues ajustarse a esas restricciones o a esas como condiciones de cada proyecto, es una tensión y es como un pain, por así decirlo, que solemos tener en investigación, pues dentro de las metodologías ágiles. Una tercera tensión era el tema de la integración del rol, ¿no? Lo que les decía de este tema de poder comunicar de manera asertiva y poder tender esos puentes y hacer esas traducciones, de lo que nosotros estamos encontrando, para que tenga no solo el valor necesario, sino también para que sea entendido por parte del resto del equipo, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando con todo tipo de personas comerciales, con personas, pues las dueñas del negocio, con las personas de diseño que muchas veces tampoco entienden muy bien cómo, eh, el foco que tenemos desde las ciencias sociales, por ejemplo. Hablamos con desarrolladores y siempre nos estamos debatiendo como entre ese proceso de poder comunicarnos de manera asertiva, y encontramos 4 cosas. El core del desarrollo del agilismo, pues en principio, pues fue dado sobre pues, ingenieros de sistemas, ¿no? Y sobre desarrollo de software más que sobre la investigación y el conocimiento del comportamiento humano. La otra es la participación en ceremonias que bueno, por lo mismo de que él no se sabe muy bien qué es lo que hace el rol, cuál es el valor que aporta, no sabemos dónde ponerlo. Lo ponemos en la planning, lo ponemos en la daily, lo ponemos en la review, dónde lo ponemos y dónde ese rol va a aportar valor, va a ser como una conversación que realmente sea, importante de cara al proceso y al proyecto en el que estamos, ¿no? Y las dos siguientes son el tema de la habilidad de comunicación del investigador y el valor continuo que puede aportar en el proceso. La habilidad de comunicación es precisamente eso, cómo nosotros empezamos a agarrar un poco el lenguaje que tienen nuestros compañeros con otras profesiones y con otros roles dentro de las células, y empezamos a encontrar como esos puentes para explicarles y entregarles el valor necesario, de los hallazgos que tenemos. La cuarta tensión era ese tema del usuario versus el negocio, y es como, bueno,
Muchas veces lo que pasa de cara a las empresas es que la madurez que se tiene del equipo de experiencia de usuario pues no es muy alta y se tiende a ver la experiencia de usuario y específicamente muchas veces la investigación de la experiencia de usuario como una capa de pintura que yo le puedo dar a mi proyecto, más que como ese valor real de, bueno, pues la persona que va a estar usando lo que yo voy a crear al final es el usuario que esta persona que es el investigador conoce, ¿no? Eso tiene que ver con la fuerza de los hallazgos, pues es muy difícil a veces dentro de las organizaciones tener esa cultura centrada en las personas. La cultura de los negocios, pues evidentemente es el negocio, el retorno a la inversión, el valor que puede llegar a tener el producto muchas veces. Y creo que ahí, digamos, nuestra pericia está y nuestra atención y nuestro esfuerzo constante está en poder mostrar ese valor que tenemos que podemos aportar en investigación de cara a la estrategia del producto y que es, pues, como les contaba, un proceso continuo, no solo está en momentos específicos, por ejemplo, en el testeo del prototipado. Y la última atención, el tema de la documentación versus el software funcionando. Esto está muy relacionado con el backlog de la investigación, o sea, poner todos los hallazgos en el backlog del proyecto, iterar siempre basados en los hallazgos, priorizar basados en los hallazgos y generar los criterios de desarrollo basados en los hallazgos de la investigación. ¿Qué pasa? Los equipos de desarrollo pues muchas veces suelen preocuparse más como por la construcción de las características, pasando por alto el propósito de las características que se están construyendo, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que se empieza a priorizar una característica que de pronto no va a aportar valor al usuario final del producto, sino al negocio y finalmente no termina generando el valor que necesita el negocio porque precisamente el usuario no lo necesitaba o en ese momento pues no era muy importante. Entonces, para nosotros es importante también desde la investigación estar también ese paso atrás y contar con la documentación necesaria sobre los aprendizajes de la investigación y también como poniendo sobre la mesa y siendo ese dolor constante para el equipo diciendo, no, miren, pero pasa que vemos que estas son las necesidades y estas son las expectativas, pensemos en la priorización desde este lado y también, evidentemente, constantemente como intentando darle al negocio, volteándole como la conversación para que sean esos hallazgos de cara al usuario los que realmente están, los que están pues generando el valor. Listo. Entonces, habiendo mapeado estas 5 tensiones, que yo estoy seguro que probablemente muchos de ustedes se vieron reflejados en ellas porque hacen parte del trabajo cotidiano de quienes trabajamos en la industria de desarrollo de software, quisimos ir un paso adelante y venga, ¿cómo hacemos nosotros para convivir, para lidiar con esas tensiones? E incluso, como les decía, todas estas recomendaciones vienen desde la práctica y pues la idea es que incluso ustedes se puedan llevar estas experiencias y esos conocimientos y los empiecen a aplicar en sus organizaciones. Entonces, en términos generales, nosotros mapeamos 4 grandes estrategias. Estas 4 grandes estrategias nos ayudan, por una parte, a darle ese valor, esa visibilidad y research, pero también son las que nos van a facilitar, de nuevo, ese diálogo entre los dos mundos y solventar y saber cuándo aprieto o cuándo jalo yo en esas tensiones. Entonces voy a pasar rápidamente por cada una de estas 4 estrategias y luego las vamos a ver en detalle con las buenas prácticas que recomendamos por cada una. Las primeras 2 están muy asociadas, incluso casi que son una intersección, por eso las colocamos juntas, que es todo el tema de Research Ops y sistemas de investigación. Con Research Ops estamos hablando de la operación, del rol y de las actividades de investigación, de tal manera que funcionen como un relojito y nosotros podamos tener una cadencia, un ritmo adecuado para que nos podamos articular dentro de esas metodologías ágiles. Aquí la palabra clave, si se quiere en este caso, es Ops, es operación. Es un tema de proceso, de cómo hacemos que todo sucede con el menor número de fricciones posibles. Y el segundo punto, que de nuevo está relacionado, es el tema de los sistemas de investigación. Y es muy curioso porque nosotros hablamos y hemos escuchado muchos de sistemas de diseño y cómo nosotros creamos todo el sistema de diseño con los iconos, con las paletas de colores, con las interacciones. Pues bueno, nosotros también estamos dando ese segundo paso para hablar de sistemas de investigación y cómo de punta a punta nuestro rol, en este caso de UX Research, participa en ese proceso de desarrollo y de operación dando valor.
¿Por qué decimos que están tan juntos? Porque ese sistema de investigación solo me funciona o solo cobre vida si yo ya he solucionado mis problemas operativos. Si no, dar ese siguiente paso en la madurez de UX Research para articularse con metodologías ágiles va a ser muy difícil. El tercer punto es la alineación. Y es una palabra que lamentablemente a veces la utilizamos tanto que pierde su valor, pero realmente termina siendo el centro o por lo menos uno de esos factores esenciales para que ese diálogo realmente se dé. Y aquí estamos hablando de, por una parte, la comunicación, esa capacidad de traducir y de que desde investigación nos podamos comunicar con roles diferentes a un psicólogo, a un antropólogo, y por otra parte la adaptación, entendiendo que no todos los proyectos, no todas las empresas, no todos los equipos tienen la misma madurez en su desarrollo utilizando metodologías ágiles y también conociendo los fundamentos de diseño centrado en las personas. A eso nos referimos con alineación. Y por último, tal vez uno de los más relevantes, el tema del foco en resultados. Es decir, para que UX Research pueda articularse con metodologías ágiles, tiene que impactar directamente a los resultados y el proceso de desarrollo. Y eso está relacionado con reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y que los hallazgos que nosotros generemos desde nuestro conocimiento con los usuarios realmente sea accionado. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en detalle y vemos las primeras buenas prácticas. Entonces, lo primero con el tema de Research Ops. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros proyectos es que si bien investigación debe ser liderada por una persona con ese perfil, con esa formación, investigación no debe ser únicamente responsable del equipo de investigación. Investigación debería ser una actividad transversal donde otros roles puedan participar. ¿Qué recomendamos nosotros aquí? Crear siempre duplas. La dupla casi que por naturaleza que se genera es entre el UX Research y el UX, o el UI en algunos casos si no existe ese, o si solo existe ese rol dentro de las empresas. E incluso lo que nosotros sugerimos es que en determinados puntos particulares de los procesos de investigación participen otros roles como PO, incluso como desarrolladores. Cuando uno tiene un segundo perfil que participa en esos espacios, es mucho más nutritivo y pues lo otro es que también ganamos agilidad y conocimiento del usuario, porque mal que bien tu trayectoria te lleva a fijar la mirada en cosas que de pronto nosotros de la psicología y de la antropología no nos damos cuenta y que una persona que viene de desarrollo o es administradora sí lo puede. Entonces, eso es lo primero, involucrar otros roles en las actividades de investigación. El segundo gran aprendizaje que nosotros tenemos aquí es realizar actividades simultáneas y es muy interesante porque la investigación académica tradicional es 100% hecha en cascada. Revisas literatura, generas hipótesis, diseñas tu instrumento, analizas, luego generas los resultados y los compartes. Esa estructura tradicional de la investigación nosotros la empezamos a partir. Y la empezamos a partir viendo cuáles de esas actividades hacemos simultáneamente. Entonces, una de las prácticas que nosotros tenemos, por ejemplo, es que cuando tenemos un proyecto muy grande, a medida que yo empiezo a hacer el trabajo de campo, las entrevistas, los test de usabilidad, simultáneamente yo empiezo a trabajar en lo que nosotros llamamos un plan de graficación, de tal manera que vamos aprendiendo del usuario, pero al mismo tiempo ya estamos generando los resultados y pues unos resultados digeribles, con storytelling, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí estamos haciendo análisis y la generación del resultado simultáneamente. Otra buena práctica que hemos hecho y que nos ha servido mucho en proyectos que tienen ciclos rápidos. Generalmente cuando uno hace una investigación, ese aporte de investigación termina nutriendo el trabajo de UX y UI para que ellos redefinan la pantalla. Entonces, por ejemplo, hicimos un test de usabilidad y nos dimos cuenta que tenía problema con un botón, que nos dimos cuenta que tenía problema con un flujo. Generalmente el ciclo tradicional sería investigación da eso, lo lleva a UX hace UI hace el ajuste y luego se muestra al cliente. Una de las actividades simultáneas que nosotros hemos hecho es que nosotros tenemos ese hallazgo, identificamos un ajuste que debería hacerse en alguna pantalla y probablemente como el UX estuvo desde la primera parte de la investigación, o si no, nosotros tuvimos esa comunicación directa, lo que hacemos es que él directamente hace los ajustes en las pantallas. Entonces, nosotros llegamos a presentarle al cliente no solo los resultados de la investigación, sino, mire, estos resultados de la investigación ya los traducimos en ajustes en su diseño. ¿Qué ganamos ahí de nuevo? Calidad y aquí sí específicamente rapidez.
investigación y directamente hacemos los ajustes antes de presentar al cliente. Y el otro tema que termina siendo muy sensible para fortalecer los procesos de investigación y que pues se articulen con metodologías ágiles es todo el tema del reclutamiento. Y esto también incluso viene fuera de la industria del desarrollo de software. Conseguir las personas que tú vas a entrevistar, con las cuales vas a hacer el test de usabilidad, etcétera, siempre es muy complicado en términos de tiempo, de costo y de calidad de los participantes. En este caso, la principal sugerencia que nosotros tenemos es establecer paneles de usuario. Y paneles de usuario nos referimos a un conjunto de personas que periódicamente y sistemáticamente colaboran tus investigaciones. Entonces, ese tiempo que tú tenías de reclutamiento, te lo ahorras. Ese tiempo validando las características de la persona para saber si realmente este es tu usuario, si realmente cumple los criterios que tú necesitas, te lo ahorras. Y pues en esa medida, obviamente, la operación va a funcionar como un relojito. La segunda gran estrategia que nosotros colocamos aquí es el tema de los sistemas de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Y incluso es una de las tensiones más claras que mencionaba María Teresa. ¿Cómo hacemos que este rol deje de tener una vinculación puntual que generalmente pasa al inicio de los proyectos de desarrollo de software, cuando estamos explorando, cuando estamos descubriendo, cuando queremos entender las necesidades de los usuarios? Generalmente ahí hay una presencia muy grande desde el lado de investigación, pero ¿qué pasa en los siguientes pasos? En la mayoría de ocasiones no se da esa participación continua. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Cómo hemos logrado nosotros hacer eso? Cambiando el chip del sprint cero, que sería esa exploración o ese descubrimiento, a una lógica de ir un ciclo, one sprint ahead, un ciclo adelante. Es decir, siempre antes de que yo lleve algo a desarrollo, yo debería validarlo. Entre otras cosas, porque el agilismo no se trata solo de desarrollar bien, sino de desarrollar lo correcto. Y desarrollar lo correcto tú lo logras cuando entiendes que eso que vas a hacer, esa funcionalidad, sí responde a una necesidad, a un dolor del usuario. Claro, y de hecho aquí en este punto viven muchas tensiones. Listo, yo pongo el rol de investigación transversal en el tiempo, pero resulta que los costos se me aumentan gigantescamente. ¿Cómo puedo hacer yo para minimizar eso? La práctica que nosotros hemos aplicado, y creo que probablemente es algo que ustedes pueden hacer en sus equipos, es lo que nosotros llamamos contratación L o contratación U. Entonces, cuando nosotros tenemos una L, digamos que el palo principal de la L es ese sprint cero, que es cuando nosotros necesitamos esa vinculación de investigación un 100%, totalmente dedicado. Pero resulta que para los siguientes ciclos tal vez no necesitamos ese rol al 100%. Bajamos los costos y generalmente lo ponemos a un 50%. ¿Cuál es la otra alternativa que nosotros llamamos? La contratación U. Entonces tenemos dos puntos con una presencia al 100% y tenemos un valle con una presencia de investigación menor. ¿Qué conseguimos así? Que el rol de investigación esté al inicio, cuando de nuevo él tiene que explorar, y esté al final del proceso, cuando nosotros ya estamos listos a hacer un lanzamiento, cuando ya tenemos el prototipo, cuando ya tenemos nuestro MVP y queremos validar si todo eso que hemos hecho tiene sentido. Entonces, de esta manera conseguimos esa oportunidad. Contratación L o contratación en U. El siguiente punto. Es cambiar la lógica de esas investigaciones grandes, pesadas, de 2 meses, de 3 meses, por ciclos cortos. Y estos ciclos cortos nos permiten tener aprendizaje continuo y paulatino. Aquí paulatino es una palabra importante. Y es importante porque sería, de nuevo, es una tensión contra la rigurosidad, creer que con un ciclo de investigación de 3 semanas yo voy a responder todas las dudas que tengo. Eso sería imposible. Pero ¿cómo convivimos nosotros con esa tensión? Resolviendo dudas ciclo por ciclo. Entonces, en vez de pasar de ese monstruo de una investigación de 2 meses, tenemos ciclos de 3 semanas y evolutivamente vamos aprendiendo. Y por último, está el tema del repositorio de investigación y de los hallazgos. Entonces, ¿qué pasa? La visión tradicional de investigación es que nosotros hacemos la investigación y luego tenemos un gran evento en el cual mostramos los resultados con la gerencia, con el equipo de desarrollo, etc. Y para de contar. Esa lógica debe cambiar en medio del marco de metodologías ágiles, porque cuando tú tienes ciclos continuos de validación, tú vas generando hallazgos, hallazgos, hallazgos. Entonces, cada mes puedes tener 8 hallazgos. El otro mes 8 hallazgos. Y cuando tú llevas un proceso continuo de un año, como llevamos en algunos de nuestros clientes, tú terminas con más de una base de datos de 120 hallazgos.
¿Qué hacemos con todo eso para que sea visible, para que las personas lo aprovechen, lo utilizan? Crear este repositorio, no solo de los informes, sino de los hallazgos. Incluso literalmente lo que nosotros estamos haciendo es que hallazgo por hallazgo lo tagueamos. Este hallazgo lo obtuve ¿qué? En mi aplicación o en el .com. Este hallazgo corresponde a qué sección. Entonces, por ejemplo, quienes están familiarizados con el e-commerce saben que generalmente uno tiene un home, luego tiene lo que se llama un PLP, que es donde te aparecen el Product Link Page, donde aparecen todos los productos, luego tú tienes un PDP, que es donde tú ves el detalle del producto, luego tú tienes el shipping, que es cuando tú escoges la fecha, la hora, y luego tienes el checkout, que es con la pasarela de pagos. Entonces, estos hallazgos, por ejemplo, nosotros los etiquetamos. ¿Este hallazgo de qué es? Es un botón, perfecto. ¿En qué parte del proceso es? En el shipping. Entonces, eso nos permite hacer una trazabilidad y que en el tiempo yo pueda utilizar esos hallazgos y diga, venga, voy a reformar mis botones, muéstrame todos los hallazgos que yo tengo del botón, o no, quiero hacer un cambio en mi proceso de checkout, muéstrame todo lo que yo he aprendido en mi proceso de checkout. Entonces, a esto nos referimos con el sistema de investigación. Tercer punto, el tema de la alineación, algo que es más fácil decirlo que hacerlo. El primer punto aquí es la comunicación, y es la comunicación ad hoc. ¿Eso a qué nos referimos? Que espontáneamente los equipos y los roles de UX tengan esa posibilidad de comunicarnos, y eso, comunicarse con el resto del equipo. Y eso implica dos cosas. Por una parte, un esfuerzo de traducción, entendiendo que el vocabulario que nosotros utilizamos probablemente no es el vocabulario que un backend, que un full stack, que un PO conoce. Entonces tenemos que hacer un trabajo de traducción interno para que nos hagamos entender, pero también hay un ejercicio de familiarización, es decir, que si bien yo hago ese esfuerzo de comunicación, del otro lado también debe haber un esfuerzo para entender que nosotros tenemos nuestras lógicas, nuestros mecanismos de hacer las cosas, nuestras maneras de expresarnos. Entonces eso viene en doble vía. El segundo punto es el tema de las ceremonias, que incluso María Teresa también lo mencionó. Como los marcos ágiles no surgen mapeando estos roles, siempre queda ahí como en un limbo en cuáles espacios deberíamos estar los roles de UX en general y en particular el de UX Research, que es tan nuevo. Nuestra recomendación es la participación en ceremonias fundamentales. Yo sé que los nombres pueden cambiar según el tipo de marco que ustedes trabajen, pero fundamentalmente lo que nosotros llamamos una inception, que es aquella reunión de lanzamiento, de kickoff, donde se reúnen los stakeholders, entendemos el objetivo del proyecto, el estado actual, la línea de tiempo. Ahí sí o sí debe estar investigación. En las reuniones de planning, y en las reuniones de planning sobre todo para hacer visible el trabajo de investigación. Es decir, esto no es 1, 2, 3, generé un insight, sino que tú tienes que hacer un trabajo de reclutamiento, de crear instrumentos. Entonces, en esos espacios de planning es importante porque se visibiliza las diferentes tareas que nosotros hacemos. Y finalmente, el tema de la review, porque pues obviamente tener esa retroalimentación es muy importante para el rol de investigación. Incluso el mismo rol de investigación puede ver si realmente esos hallazgos que él hizo se tradujeron en un diseño o en un prototipo funcional. Entonces, en la review también es muy importante. Aquí hay un gran ausente y son las dailies. No porque las dailies no sean importantes, sino porque, de nuevo, si nosotros metemos al rol de investigación en todas las dailies, estamos jalando la atención al máximo y se nos puede estar quebrando. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando de nuevo, y es que como el rol de investigación puede ser más caro o es visto como un costo adicional, los roles de research generalmente están divididos entre diferentes proyectos. Entonces, yo no tengo o no es tan normal tener un research 100% con un cliente. Generalmente atienden varios. E incluso en el caso donde ese research atienda 100% a un cliente, generalmente atiende varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, en esas circunstancias, lo que termina pasando es que llenamos la agenda de un investigador con 2 o 3 dailies diarios, valga la redundancia, y el tiempo que él debería dedicar para investigar, para analizar, lo perdemos. Entonces, de nuevo, fundamental que estén estas ceremonias claves y en las dailies solo realmente cuando sea necesario y cuando yo sé que ese rol no tiene otros proyectos. Si ese rol tiene varios proyectos caminando, va a ser imposible que él participe de esas sesiones, o por lo menos no es recomendado. Y lo otro que nosotros queremos mencionar aquí para la alineación es el tema del backlog. Y esto sí que genera debate, e incluso esto sí que generó debate
en las discusiones que nosotros tuvimos durante las entrevistas con otros expertos. Porque hay una tensión de nuevo gigantesca entre, venga, hacemos una lógica propia y desde investigación tenemos un backlog propio, o desde investigación nos ajustamos y dentro del backlog general del equipo ponemos actividades de investigación, reclutar, hacer entrevistas, analizar. De nuevo, como empezamos la discusión, una atención es algo con lo cual nosotros convivimos. Y aquí en este punto en particular no hay una receta mágica, no hay una fórmula de cocina que les va a solucionar todos los problemas. ¿Qué hemos identificado nosotros que sí nos ayuda a determinar hasta qué punto tener un backlog propio o investigación, meterlo en el backlog del resto del equipo? Tener dos consideraciones. Primero, lo fundamental que uno debe lograr es que el backlog de investigación sea visible. Y esto es importante porque de nada sirve si yo meto el backlog de investigación dentro del otro backlog si para las personas no es visible, no son conscientes de eso. Incluso, siguiendo el otro camino, yo puedo tener mi backlog propio que parecería como si yo fuera independiente, pero si el equipo es consciente de él, es visible, ellos saben ese paso a paso, estamos logrando nuestro objetivo. Entonces aquí el mensaje es, más allá de esa discusión de si meto investigación dentro del backlog o no, es que tiene que ser visible para que las personas entiendan esas diferentes fases. Y la otra recomendación que nosotros hacemos aquí, que es muy importante, es la coordinación con lo que se conoce como épicas y no directamente con las HU, no directamente con las historias de usuario. ¿Por qué? Porque la visión de la investigación, del rol de investigación que tiene sobre el desarrollo de productos, generalmente es una visión integral. No estamos pensando exclusivamente un botón, una interacción, sino cómo el usuario realmente interactúa con él y eso implica un flujo extenso. En esa medida, la articulación de investigación es mucho más natural con las épicas, es decir, si se quiere, con esas macrohistorias de usuario que agrupan varias historias de usuario, porque incluso lo que termina pasando es que los ciclos de investigación están asociadas a esas grandes épicas. Entonces yo tengo 3 épicas y probablemente yo voy a tener 3 ciclos de investigación. Entonces la articulación se da mucho más casi que naturalmente, orgánicamente, pensando en términos de épicas. Y ya para terminar, para que podamos tener un tiempo de discusión, está todo el tema de focos en resultados. Y esto es una atención que incluso yo creo que nos cae más desde el lado de los investigadores que del lado de los desarrolladores y líderes y PO. Y es que como nosotros tenemos esa trayectoria y esa historia de las disciplinas de las ciencias sociales, y es la verdad, a nosotros nos gusta investigar por investigar. Para nosotros investigar muchas veces es un objetivo en sí mismo. Y el problema es que cuando estamos en medio de marcos ágiles, no se trata simplemente de tener una documentación gigantesca con todos nuestros hallazgos, sino de cómo eso que yo descubrí va a impactar mi proceso de desarrollo. Entonces, por eso aquí hablamos de la importancia de que esos hallazgos sean accionables y pues en particular viene toda la onda que se conoce como Atomic Research, que justamente está asociada con hallazgo, asociada a una parte particular o en mi proceso de experiencia de usuario y pues que eso lo pueda utilizar y sea visible para cualquier persona. El siguiente punto que nosotros mencionamos aquí es que cuando nosotros cambiamos el chip y nos vamos hacia esa lógica de foco en resultados, dejamos ese esfuerzo tradicional que nosotros tenemos de buscar verdades absolutas y dejamos eso de un lado para pensar. Entonces lo que les estaba diciendo era con el tema de la reducción de incertidumbre, que el foco de investigación, más allá de buscar verdades absolutas, debería ser a tener hallazgos que me guíen y que me inspiren. Y eso nosotros lo llamamos un mínimo hallazgo viable. Y por último, todos estos hallazgos deberían impactar directamente la priorización que yo hago con los equipos. Es decir, si mi investigación no está impactando el product backlog, el orden con el cual yo estoy haciendo los release, el orden con el cual mi equipo de desarrollo empieza a trabajar, probablemente mi trabajo no está teniendo la relevancia que debería tener. Entonces, estas son las 4 estrategias. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, tenemos los datos aquí, pues si nos quieren escribir. Y aquí la invitación simplemente es ojalá podamos trabajar en un futuro juntos y investiguemos y apliquemos juntos. Muchas gracias por habernos escuchado y bueno, creo que tenemos ahí unos minutos y tal vez de discusión.
Yo vi, Dari, en el chat una pregunta de Sandra Mendoza, donde podemos leer o aprender más sobre Atomic Research. Ok. Probablemente haciendo una búsqueda básica vas a encontrar algunos comentarios y te lo digo así, si se quiere, un poco coloquialmente, porque es algo sobre lo cual todavía estamos trabajando. Es decir, tú no vas a encontrar un libro de texto o un conjunto de 5 artículos que te digan esto es Atomic Research. No. En la mayoría de ocasiones lo que uno encuentra todavía son artículos de profesionales que están dándole forma al tema. Y pues aquí la recomendación generalmente es que tú, o como funciona Atomic Research, es que tú mapeas claramente cuál fue el experimento, cuál era la hipótesis que querías probar o cuál era el hallazgo que tú estabas buscando, cuál fue el resultado y eso impacta o eso está asociado a qué parte de tu producto digital. Es decir, esto es un aprendizaje acerca del proceso de login. Esto es un aprendizaje acerca del proceso de checkout, etcétera. Y todo eso de nuevo, pues tú lo pones en un repositorio. Entonces, realmente esa es la lógica fundamental de Atomic Research y lo demás realmente está todavía por trabajar y por pulir. De pronto alguien más quisiera compartir algo, comentario, dudas, bienvenidos. Bueno, no, yo creo que si no tienen dudas, podríamos pensar, pero creo que escribieron. Ok, gracias Vanessa, me alegra que te haya gustado, esa era la intención. Nada, esperemos que les haya gustado, cualquier cosa, pues estamos a un correíto, nos pueden buscar, agradecerles por el espacio y bueno, invitarlos a seguir con este evento que hay muchas cosas por escuchar y aprender. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos muchísimas y todas. gracias. Gracias, Darío. Gracias, María Teresa. Excelente charla.